La invasión secreta. Hace tiempo una raza de cambiaformas extraterrestres del planeta Marte decidió infiltrarse en la Tierra para estudiar su cultura y forma de vida. Se camuflaron perfectamente como humanos, desde su apariencia hasta su comportamiento. Pero un día, ocurrió un ataque en el que los extraterrestres perdieron el control de sus formas humanas y comenzaron a revelar su verdadera apariencia. La gente se dio cuenta de que había seres extraños entre ellos y comenzó a temer por sus vidas. La situación se complicó aún más cuando los extraterrestres descubrieron que habían sido infectados con un virus mortal que solo afectaba a los seres de su especie. La raza estaba en peligro de desaparecer y comenzaron a desesperarse. Entonces, comenzaron a atacar a los humanos en un esfuerzo por sobrevivir y encontrar una cura para su virus. La gente de la Tierra se unió para luchar contra los extraterrestres, pero descubrieron que eran mucho más poderosos de lo que imaginaban. La guerra entre los humanos y los extraterrestres continuó por meses, causando la destrucción y la muerte de muchos. Finalmente, un grupo de científicos humanos descubrió una cura para el virus que afectaba a los extraterrestres y se la dieron. Gracias a esto, los extraterrestres recuperaron el control de sus formas humanas y decidieron regresar a su planeta en paz. La gente de la Tierra aprendió con esto una valiosa lección, que siempre deben tener cuidado con lo desconocido y no subestimar a los seres que no entienden. Y así, la historia de los extraterrestres de Marte se convirtió en un cuento de terror que se transmitió de generación en generación. Pero algo extraño comenzó a suceder años después de la partida de los extraterrestres. La gente comenzó a desaparecer sin dejar rastro, y las investigaciones revelaron que los extraterrestres habían vuelto. Sin embargo, esta vez habían regresado con un objetivo más oscuro y siniestro. Se descubrió que habían venido a la Tierra para tomar el control de la raza humana y utilizarla como experimento para salvar a su propia especie. Habían estado infiltrándose en la sociedad humana, esperando el momento perfecto para actuar. Y ahora, había llegado el momento. La gente de la Tierra se dio cuenta de que había subestimado a los extraterrestres y que su tecnología y habilidades eran mucho más avanzadas de lo que imaginaron. La lucha contra los extraterrestres se intensificó y comenzó una guerra a gran escala que incluía una lucha por la supervivencia de la raza humana. Pero los extraterrestres eran implacables y parecía que la humanidad estaba condenada a perder. Sin embargo, un grupo de valientes humanos descubrió una forma de detener a los extraterrestres y logró vencerlos. La Tierra fue salvada, pero a un gran costo. Desde entonces, la gente de la Tierra ha estado en guardia contra posibles invasiones extraterrestres y ha aprendido a no subestimar a los seres desconocidos. La historia de los extraterrestres de Marte se convirtió en una lección de cómo el miedo, la ignorancia y la subestimación pueden tener consecuencias terribles. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, la gente de la Tierra descubrió que los extraterrestres habían dejado una semilla de terror en su planeta. A lo largo de los años, algunas personas comenzaron a desaparecer y se descubrió que había una nueva forma de extraterrestres que se había infiltrado en la sociedad humana. Estos extraterrestres eran aún más siniestros y peligrosos que los anteriores y tenían un plan aún más oscuro. Querían controlar la mente de los humanos y utilizarlos como sus marionetas para conquistar otros planetas. La gente de la Tierra comenzó a luchar contra estos seres desconocidos, pero descubrieron que eran más fuertes y poderosos de lo que imaginaron. La gente comenzó a temer por sus vidas y a sentir que nunca estarían seguros. Las noches se volvieron más oscuras y la incertidumbre y el miedo comenzaron a invadir sus pensamientos. La humanidad se encontraba en una lucha por su supervivencia y parecía que no había forma de escapar de la influencia maligna de los extraterrestres. Pero, como siempre, un grupo de valientes humanos surgió para luchar contra los extraterrestres y salvar a la humanidad. Descubrieron una forma de destruir a los extraterrestres y restaurar la paz en el planeta. Pero el precio fue alto y la gente de la Tierra aprendió una vez más que siempre deben estar alerta y preparados para enfrentar a cualquier forma de terror extraterrestre. Y así, la historia de los extraterrestres de Marte se convirtió en un cuento de terror que nunca se olvidará y que se transmitirá de generación en generación como una advertencia sobre los peligros que pueden llegar desde el espacio. Pero, a pesar de todo,
Los extraterrestres no se dieron por vencidos. Años después, una nave extraterrestre aterrizó en la Tierra y la gente comenzó a sentir un miedo aún más profundo. Los extraterrestres habían regresado con un objetivo aún más malvado y estaban decididos a conquistar la Tierra y destruir a la humanidad. La gente se unió para luchar contra los extraterrestres, pero descubrió que eran más fuertes y avanzados de lo que nunca habían imaginado. La lucha parecía perdida y la humanidad parecía condenada a ser destruida. Pero un grupo de valientes humanos, armados con su inteligencia y determinación, descubrió una forma de vencer a los extraterrestres. Descubrieron un arma secreta que podía destruir a los extraterrestres y lograron usarla para derrotarlos y salvar a la Tierra. A pesar de la victoria, la gente de la Tierra nunca volvió a ser la misma. Vivieron con el miedo constante de que los extraterrestres regresaran y con la sabiduría de que siempre deben estar preparados para luchar contra el terror extraterrestre. Y así, la historia de los extraterrestres de Marte se convirtió en un cuento de terror que nunca se olvidará y que se transmitirá de generación en generación como una advertencia sobre los peligros que pueden venir del espacio. La gente de la Tierra aprendió que siempre deben estar alerta y preparados para enfrentar cualquier forma de amenaza extraterrestre y que nunca deben subestimar la fuerza y el poder del misterioso universo que les rodea. Y aunque la humanidad nunca volvió a tener contacto con los extraterrestres de Marte, siempre hubo un temor latente en la mente de las personas. Algunos decían que los extraterrestres aún estaban ahí, esperando en algún lugar del universo, preparándose para su próximo ataque. A medida que los años pasaron, la gente intentó olvidar el miedo y continuar con sus vidas. Pero en la noche, cuando el cielo estaba oscuro y las estrellas brillaban, algunos aún escuchaban un susurro en sus oídos, recordándoles de aquel terror extraterrestre. Y así, la historia de los extraterrestres de Marte se convirtió en un mito y una leyenda que se transmitió de generación en generación, y siempre será recordada como una advertencia sobre lo que sucede cuando los seres extraterrestres deciden invadir la Tierra. La humanidad nunca olvidará el miedo y la incertidumbre que sintió esa noche, cuando se dieron cuenta de que no estaban solos en el universo. Y nunca se sabe si algún día volverán a tener que enfrentar ese terror extraterrestre de nuevo. Invasión. Había una vez un hombre que conducía su automóvil en una noche oscura y tormentosa. La lluvia caía fuerte y la carretera parecía interminable. El hombre se estaba adormeciendo, pero de repente un brillo incandescente apareció en el cielo y lo hizo detener. Cuando salió del automóvil, una nave espacial de otro planeta lo atrapó y lo llevó a bordo. El hombre se despertó desnudo y bien atado, sin poder moverse. Fue entonces cuando el jefe invasor se le acercó y le contó los planes que tenían para la Tierra. Le pidió su colaboración, pero él se negó. Al escuchar la negativa del hombre, los invasores decidieron destruir la Tierra y sus naves se prepararon para disparar. Pero en ese momento, un pequeño cohete llegó desde el Vaticano y el Papa se reunió con los extraterrestres para mediar. Después de una larga conversación, los extraterrestres decidieron abandonar su plan de invasión gracias a la mediación del Papa. El hombre fue liberado y regresó a la Tierra, agradecido por haber sido salvado. Pero la paz no duró mucho tiempo. Poco después, surgieron rumores de que los extraterrestres habían regresado para llevar a cabo su plan de invasión. La gente estaba aterrorizada y el mundo se sumió en el caos. Nadie sabía qué hacer. Finalmente, el Papa volvió a intervenir y, mediante una nueva mediación, logró detener a los invasores y restaurar la paz. Desde entonces, la Tierra ha estado libre de amenazas extraterrestres, pero la gente nunca olvidará la noche oscura y tormentosa en que estuvo al borde de la destrucción. A pesar de que la Tierra había sido salvada de la invasión extraterrestre, la gente seguía preocupada por lo que podría pasar en el futuro. Se preguntaban si los extraterrestres volverían algún día y si estarían preparados para enfrentarlos. El Papa, consciente de las inquietudes de la gente, decidió convocar a un congreso internacional en el Vaticano para discutir cómo prepararse para una posible invasión extraterrestre en el futuro.
Líderes de todo el mundo se reunieron en el Vaticano y discutieron estrategias para proteger el planeta y a la humanidad. Se crearon equipos de investigación para estudiar los posibles métodos de defensa y se establecieron planes de contingencia en caso de una invasión. Poco a poco, la gente comenzó a sentirse más segura y confiada en su capacidad de protegerse. Aunque sabían que nunca podrían estar completamente preparados para enfrentar una amenaza tan desconocida como una invasión extraterrestre, al menos sabían que estaban trabajando para estar lo mejor preparados posible. Con el tiempo, los rumores sobre una posible invasión extraterrestre disminuyeron y la gente volvió a sus vidas normales. Pero nunca olvidarían la noche oscura y tormentosa en que el mundo estuvo al borde de la destrucción, ni la mediación del Papa que salvó a la humanidad. Y así, la historia del hombre que fue atrapado por extraterrestres se convirtió en una leyenda, que se contaba a los niños para recordarles la importancia de estar siempre preparados para cualquier cosa. Con el paso del tiempo, la historia del hombre que fue atrapado por extraterrestres se convirtió en un mito, y las generaciones posteriores la recordaban como una fábula de terror. Sin embargo, para aquellos que vivieron la experiencia, siempre fue un recuerdo traumático que marcó sus vidas para siempre. A medida que los años pasaban, la humanidad fue avanzando y descubriendo nuevos mundos, pero siempre mantuvo en su memoria el recuerdo de la amenaza extraterrestre y la importancia de estar siempre preparados para cualquier eventualidad. Los gobiernos del mundo continuaron trabajando en estrategias de defensa y, a medida que la tecnología avanzaba, se desarrollaron nuevos métodos de protección para la humanidad. La exploración espacial se convirtió en una actividad común y se establecieron colonias en otros planetas. Pero a pesar de todos estos avances, la humanidad nunca se olvidó de la lección aprendida de la noche oscura y tormentosa en que estuvo al borde de la destrucción. Y así, siempre estuvo preparada para enfrentar cualquier amenaza que pudiera aparecer en el futuro. En resumen, la experiencia del hombre atrapado por extraterrestres fue una lección para la humanidad que se mantuvo presente en su memoria a lo largo del tiempo. Gracias a esta experiencia, la humanidad aprendió la importancia de estar siempre preparados para cualquier eventualidad y desarrolló estrategias de defensa para protegerse de cualquier amenaza, ya sea en la Tierra o en otros planetas. Y así, la humanidad siguió avanzando por el camino de la vida, enfrentando cada noche oscura y tormentosa con valentía y determinación. Siempre conscientes de que el futuro es incierto y de que cualquier cosa puede suceder en el medio de la carretera de la vida. Pero gracias a la lección aprendida de aquella noche fatídica, la humanidad nunca perdió el rumbo y siempre se mantuvo firme en su propósito de protegerse a sí misma y al planeta que llamamos hogar. Y así, aunque los vientos de la vida pueden ser a veces violentos y las tormentas amenazadoras, la humanidad siempre encontrará la fuerza y el coraje para seguir adelante, sabiendo que cualquier obstáculo puede ser superado con la determinación y el valor necesarios. Porque, como dijo el poeta, en el medio de la carretera alguien conducía su automóvil a gran velocidad. Y aunque nunca sabemos lo que el futuro nos deparará, siempre debemos seguir adelante, con fe en nuestros corazones y determinación en nuestras almas, enfrentando cada curva y cada obstáculo con la fuerza y la valentía de un conductor seguro y experimentado. Fabio Presa tenía razón. Había una vez una ciudad que había sido invadida por marcianos. Nadie sabía cómo habían llegado allí, pero estaban por todas partes. Los marcianos eran extraños y no se parecían a nada que hubieran visto antes. Tenían piel verde y ojos grandes y brillantes que parecían mirar directamente al alma de la gente. Nadie sabía lo que los marcianos querían, pero parecían estar tomando el control de la ciudad poco a poco. Había algo extraño en ellos, algo siniestro que nadie podía explicar. La gente comenzó a tener miedo y se encerraban en sus casas, esperando a que todo pasara. Pero había una persona que no se dejaba amedrentar por los marcianos. Esa persona era Fabio Presa. Fabio Presa había estado diciendo durante años que los marcianos existían y que estaban entre nosotros. Nadie le había creído, pero ahora que los marcianos habían invadido la ciudad, la gente comenzó a prestar atención a sus palabras.
Fabio Presa comenzó a investigar y descubrió algo aterrador: los marcianos estaban reemplazando a la gente. Estaban tomando su lugar en la sociedad y haciéndose pasar por ellos. La gente que había desaparecido nunca volvería, porque habían sido reemplazados por marcianos. La gente comenzó a comprender lo que estaba pasando y se unieron para luchar contra los marcianos. Pero los marcianos eran más fuertes de lo que nadie había imaginado. Tenían tecnología avanzada y armamento que hacían que fueran casi invencibles. La gente luchaba con lo que podía, pero parecía que la invasión marciana era imposible de detener. Fabio Presa no se dio por vencido. Sabía que tenía que encontrar la forma de detener a los marcianos antes de que fuera demasiado tarde. Investigó y buscó información sobre los marcianos y su tecnología, y finalmente descubrió algo que podría ayudarles. En una base militar abandonada, encontró un prototipo de arma experimental diseñado para combatir a los invasores extraterrestres. El arma era peligrosa y no estaba del todo probada, pero era lo mejor que tenían. Fabio Presa reunió a un grupo de valientes voluntarios y les entregó el arma, instruyéndoles en cómo usarla. Los voluntarios salieron a la calle, dispuestos a luchar contra los marcianos. La batalla fue larga y difícil, pero finalmente, los voluntarios lograron activar el arma experimental y apuntarla al corazón de la nave nodriza marciana. Un rayo de luz brillante salió del arma y se dirigió hacia la nave, que explotó en una lluvia de escombros. La ciudad estaba a salvo, pero había un costo. Muchas personas habían perdido la vida durante la invasión, incluyendo a algunos de los voluntarios que habían luchado contra los marcianos. Fabio Presa había demostrado que tenía razón todo el tiempo y que los marcianos eran una amenaza real. La ciudad se recuperó lentamente de la invasión, pero nunca olvidaron lo que había pasado. La gente comenzó a mirar hacia el cielo con temor, preguntándose si alguna vez volverían los marcianos. Pero sabían que, si eso sucedía, estarían listos para luchar. Y sabían que, gracias a Fabio Presa, tendrían una oportunidad de ganar. La victoria sobre los marcianos había sido costosa, pero había un sentimiento de unidad y solidaridad en la ciudad que no se había visto antes. La gente se había unido para luchar contra un enemigo común y habían demostrado que eran capaces de enfrentar cualquier cosa juntos. Fabio Presa, el hombre que había predicho la invasión marciana, se convirtió en un héroe para muchos. Apareció en programas de televisión, dando entrevistas y explicando lo que había sucedido durante la invasión. La gente lo admiraba por su valentía y por haber sido uno de los pocos que había creído en la existencia de los marcianos. Pero aunque la ciudad había vuelto a la normalidad, no todo estaba resuelto. Fabio Presa seguía investigando y tratando de averiguar más sobre los marcianos. Descubrió que la invasión no había sido un evento aislado, sino que los marcianos habían estado visitando la Tierra durante siglos. Fabio Presa había encontrado evidencia de antiguas civilizaciones que habían tenido contacto con los marcianos, y había descubierto que los extraterrestres habían influido en la historia humana de maneras que nadie había imaginado. Comenzó a escribir libros y dar conferencias sobre sus hallazgos, convirtiéndose en una autoridad en el tema de la vida extraterrestre. A medida que pasaba el tiempo, la gente comenzó a comprender que la invasión marciana había sido solo el comienzo. Había muchas más cosas allá afuera, esperando para ser descubiertas. Y gracias a Fabio Presa, la humanidad estaba mejor preparada para enfrentar lo desconocido. La ciudad se había recuperado de la invasión marciana, pero el mundo nunca volvería a ser el mismo. La gente había aprendido a no subestimar la posibilidad de vida extraterrestre y había descubierto que, a veces, la verdad era más extraña que la ficción. Y mientras Fabio Presa continuaba investigando, el futuro parecía más prometedor y lleno de posibilidades que nunca. Pero a pesar de los avances en la investigación sobre los marcianos y la vida extraterrestre, hubo quienes se sintieron incómodos con la idea de que no estábamos solos en el universo. Algunos temían que los extraterrestres fueran hostiles y pudieran amenazar la seguridad de la humanidad. Fabio Presa intentó calmar estas preocupaciones, asegurando que la mayoría de los encuentros con extraterrestres habían sido pacíficos y que los marcianos que habían invadido la ciudad no representaban a toda su especie. Pero la ansiedad persistió y muchos continuaron preparándose para una posible invasión extraterrestre. Mientras tanto, el legado de Fabio Presa continuó creciendo.
Sus libros se convirtieron en bestsellers y sus teorías sobre la vida extraterrestre influyeron en la cultura popular y en la ciencia ficción. Los jóvenes se inspiraron en su valentía y dedicación, y muchos se interesaron en la ciencia y la exploración espacial. Fabio Presa falleció en su casa a los 87 años, pero su legado continuó viviendo. Los investigadores y científicos que habían sido inspirados por su trabajo continuaron explorando el universo y buscando respuestas a las preguntas que él había planteado. Y mientras el mundo seguía avanzando en su comprensión del universo y de sí mismo, la gente nunca olvidaría la lección que Fabio Presa les había enseñado, que la verdad puede ser más extraña que la ficción y que hay un universo entero ahí afuera esperando ser explorado y descubierto. Y así, la humanidad se adentró en el universo, explorando nuevos mundos y encontrando vida en lugares que nunca habían imaginado. Aunque seguían siendo cautelosos ante lo desconocido, sabían que ya no estaban solos en el cosmos. Los marcianos que habían invadido la ciudad habían sido vencidos, pero su presencia seguía siendo una advertencia constante de que había más allá de lo que los ojos podían ver. Fabio Presa tenía razón, hay marcianos entre la gente, y no sabemos qué quieren ni de dónde son. Pero eso no debería detenernos en nuestra búsqueda del conocimiento y la exploración. Como dijo el poeta, estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, porque aunque no sepamos lo que hay allá afuera, no podemos dejar de buscar la verdad. Fabio Presa tenía razón, y su legado nos recuerda que debemos seguir adelante, siempre en busca de lo desconocido. Lo de Canadá no era un globo espía. Había algo extraño en el aire en Canadá. Los informes sobre ovnis avistados se multiplicaban y los ciudadanos estaban asustados. La tensión aumentó cuando un caza estadounidense derribó un objeto no identificado en territorio canadiense. El primer ministro, Justin Trudeau, informó a través de Twitter que las fuerzas canadienses recuperarían y analizarían los restos del objeto. Después del derribo del objeto no identificado sobre Canadá, un ambiente de incertidumbre y miedo se apoderó de la población mundial. La falta de información y la respuesta evasiva de las autoridades militares generó una sensación de paranoia en la gente, quienes se preguntaban qué estaba pasando realmente en el cielo. Al día siguiente del derribo, los habitantes del norte de Canadá reportaron extraños ruidos y luces en el cielo durante la noche. Muchos temían que se tratara de una invasión extraterrestre, pero las autoridades desestimaron las alarmas diciendo que eran solo pruebas militares. Sin embargo, lo que encontraron fue aterrador. No era ningún globo de espionaje ni objeto de investigación civil. Era algo mucho más peligroso y aterrador. Los científicos que analizaron los restos descubrieron que era una nave extraterrestre que había estado monitoreando el planeta. La noticia se propagó como la pólvora y la gente comenzó a entrar en pánico. Los informes de avistamientos de ovnis se multiplicaron y los teóricos de la conspiración comenzaron a hablar de un inminente ataque alienígena. Los gobiernos de todo el mundo se reunieron para discutir un plan de acción, pero nadie sabía qué hacer. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas continuaron investigando los restos de la nave extraterrestre. Descubrieron tecnología y tecnologías avanzadas que no podían entender. Pero lo que más les sorprendió fue que dentro de la nave encontraron cuerpos. Cuerpos de seres extraterrestres, algunos muertos y otros vivos. La noticia de que los extraterrestres habían estado monitoreando el planeta y, posiblemente, tenían planes de ataque, desató el caos en todo el mundo. La gente comenzó a prepararse para lo peor, y los gobiernos comenzaron a construir refugios para sus ciudadanos. Sin embargo, lo que nadie sabía era que los extraterrestres estaban mucho más avanzados de lo que cualquier ser humano podría haber imaginado. Tenían planes para la humanidad, pero no eran los planes que nadie hubiera podido prever. La verdad estaba a punto de salir a la luz y nadie estaba preparado para lo que vendría después. A medida que se descubrían más detalles sobre la nave extraterrestre, la tensión y el miedo en la población global aumentaba.
Las noticias informaban sobre el hallazgo de seres alienígenas dentro de la nave, y las imágenes de sus cuerpos muertos comenzaron a circular en las redes sociales. La especulación sobre la existencia de vida extraterrestre se había vuelto una realidad y la humanidad se enfrentaba a lo desconocido. A pesar de las promesas de los gobiernos de que estaban trabajando juntos para proteger a la población, los ciudadanos no estaban seguros de lo que estaba pasando detrás de las puertas cerradas de los laboratorios. Algunos creían que los gobiernos estaban ocultando información, mientras que otros pensaban que los extraterrestres ya estaban aquí entre nosotros. Los informes de avistamientos de ovnis se volvieron cada vez más comunes, y a menudo iban acompañados de historias de abducciones alienígenas. Las personas comenzaron a sentir que no estaban seguras ni siquiera en sus propias casas, y algunos comenzaron a construir búnkeres y refugios para protegerse de un posible ataque. Pero lo peor estaba por venir. Un día, sin previo aviso, las luces del cielo nocturno se encendieron y se pudieron ver naves extraterrestres entrando en la atmósfera de la Tierra. Los informes de avistamientos se multiplicaron en todo el mundo, y los ciudadanos entraron en pánico. Las naves aterrizaron en diferentes partes del mundo y comenzaron a descargar a sus tripulantes. Algunos de ellos eran pacíficos y trataban de comunicarse con los humanos, pero otros no tenían intenciones amistosas. La humanidad se enfrentaba a una invasión alienígena, y no estaba preparada para ello. Los gobiernos se tambaleaban, los sistemas de comunicación fallaban y los ciudadanos luchaban por sus vidas. La guerra entre la humanidad y los alienígenas duró años, y la Tierra nunca volvió a ser la misma. Los supervivientes contaron historias de horror y tragedia, y la humanidad se preguntó si alguna vez estaría segura de nuevo. Los extraterrestres habían venido a la Tierra, y habían cambiado para siempre la vida tal y como la conocíamos. Pérez, el policía abducido en General Pico. General Pico es una ciudad argentina ubicada en la provincia de La Pampa, la segunda más importante de la provincia. Fue fundada en 1905 por Eduardo de Chapeaurouge, quien también diseñó la ciudad, que cuenta con amplias calles y una avenida principal llamada General San Martín. La ciudad lleva el nombre del general Eduardo Gustavo Pico, quien fue gobernador de la provincia. La población de la ciudad creció de 42.955 habitantes en 1991 a 57.669 habitantes en 2010, con un índice de masculinidad del 95,4%. El rubro agropecuario es una de las actividades económicas más importantes, especialmente la producción de soja, trigo, girasol y maíz. Además, cuenta con un parque industrial y una zona franca, así como con un aeropuerto de carga y mercadería. En cuanto a deportes, la ciudad cuenta con un hipódromo, aeródromo, aeroclub y 5 clubes sociales deportivos con una amplia gama de actividades deportivas. En 2011, la ciudad organizó el asado más grande del mundo, cocinando 9.160 kilos de carne. Había allí un cabo de policía rural llamado Sergio Pérez, que trabajaba en aquella hermosa localidad de General Pico, provincia de La Pampa, Argentina. Era un hombre respetado y apreciado por sus colegas, pero algo extraño e inexplicable sucedió en su vida que cambió todo. En una tarde de invierno en el año 2006, Pérez estaba haciendo su ronda de rutina en moto en una zona rural cercana a la localidad de General Pico. Mientras patrullaba, notó un extraño resplandor entre el monte y decidió acercarse para investigar. Sin embargo, al llegar, 2 extrañas luces rojas lo encandilaron y paralizaron. Pérez trató de pedir refuerzos por radio, pero antes de que pudiera hacerlo, se encontró sin su arma, su celular, y su motocicleta estaba tirada en un costado del cruce de las cañas. El cabo llamó a su compañero de trabajo y, después de cortar varias veces, el jefe del comando radioeléctrico, junto a los refuerzos, llegó al lugar y encontró todo lo que Pérez había dejado en el suelo, pero el policía había desaparecido. Los refuerzos encontraron su moto abandonada y el celular y el Andy con los mensajes de texto enviados por sus colegas. Después de horas de búsqueda, Pérez fue encontrado por un viandante en estado de shock aterrorizado en un zanjón, en posición fetal y solo balbuceando. Eran chiquitos, de ojos rojos, me daban órdenes y me dijeron que no diga nada.
Pérez fue llevado al hospital, donde explicó que había sido abducido por seres de otro planeta con ojos rojos e iluminados que le evitaban y lo aterrorizaban. Fue un trauma tan grande que Pérez tuvo que ser internado durante unos meses para recuperarse. Después del incidente, muchos se interesaron en la historia del Cabo, y algunos incluso creyeron que lo que había experimentado era real. Santiago Guerra, un experto en conspiraciones, afirmó que la historia de Pérez era creíble ya que hay varias especies de extraterrestres entre nosotros y que más de 1 millón de personas han sido abducidas solo en Estados Unidos. Garrido también dijo que la principal misión de las visitas extraterrestres es tomar muestras humanas para estudiar y mejorar su propia especie. A pesar de las dudas y especulaciones que surgieron después del incidente, la historia de Pérez permaneció como un misterio sin resolver. Sin embargo, el Cabo nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. A menudo se lo encontraba en estado de shock aterrorizado, y los residentes locales lo evitaban. Pero a pesar de todo, Pérez siguió adelante con su vida, aunque siempre con la pregunta en su mente: ¿qué le sucedió realmente aquella noche en el campo? Después de varios meses de recuperación, el Cabo Pérez decidió romper su silencio y contar su experiencia, la de haber sido abducido por seres extraterrestres. Su historia se convirtió en un gran tema de debate y muchos se preguntaron si realmente los extraterrestres existen y si están entre nosotros. Pérez explicó que después de haber sido encandilado por las extrañas luces rojas, se encontró a sí mismo en una nave espacial, siendo examinado por seres de ojos rojos que lo aterrorizaban. Afirmó que estos seres eran pequeños y flotaban en el aire, y que parecían tener una gran capacidad para comunicarse telepáticamente. Durante su experiencia de abducción, Pérez sintió que se le extraía sangre y otros fluidos corporales. También recordó haber visto un gran número de cámaras y dispositivos de monitoreo dentro de la nave, lo que lo llevó a creer que los extraterrestres estaban realizando estudios y análisis sobre los seres humanos. La historia de Pérez no solo llamó la atención de la opinión pública, sino también de investigadores y científicos interesados en el tema de la vida extraterrestre. Algunos sugirieron que su experiencia podría ser una prueba más de que estamos siendo visitados por seres de otros planetas. Sin embargo, otros escépticos se mantuvieron firmes en su creencia de que todo fue un engaño o una alucinación. Independientemente de la opinión de cada uno, la historia del Cabo Pérez seguirá siendo recordada como una de las más intrigantes e impactantes experiencias de abducción extraterrestre. Después de que Pérez hiciera pública su experiencia de abducción, la atención de los medios y del público se centró en él. Muchos periodistas lo buscaron para obtener más detalles sobre lo que había sucedido aquella noche en la que fue abducido por los extraterrestres. Incluso algunos programas de televisión lo invitaron para contar su historia. Sin embargo, después de un tiempo, la atención se desvaneció y la vida de Pérez volvió a la normalidad. Volvió a trabajar en la policía pampeana y continuó con su vida, pero la experiencia que había tenido lo había dejado profundamente afectado. Siempre que se le preguntaba sobre su experiencia, Pérez respondía con cautela y afirmaba que no sabía exactamente qué había sucedido esa noche. Aunque recordaba claramente haber sido abducido por seres extraterrestres, a veces se preguntaba si había sido todo una alucinación o un sueño. A pesar de las muchas preguntas que quedaban sin respuesta, la experiencia de Pérez se convirtió en una de las historias de abducción extraterrestre más famosas del mundo. Muchos investigadores continuaron estudiando su caso y tratando de entender lo que realmente había sucedido aquella noche. La historia del Cabo Pérez se convirtió en una advertencia para todos aquellos que creían que estamos solos en el universo. Su experiencia demostró que, aunque no tengamos pruebas concretas de la existencia de vida extraterrestre, eso no significa que no estén allí afuera, observándonos y estudiándonos en silencio. A pesar de los muchos escépticos que dudaban de la historia de Pérez, hubo muchos otros que la creyeron firmemente y se solidarizaron con él. Incluso hubo otros testigos que afirmaron haber visto objetos voladores no identificados en la misma zona rural en la que había desaparecido Pérez. Sin embargo, la mayoría de las personas simplemente se preguntaban qué habían querido los extraterrestres de Pérez. ¿Por qué lo habían abducido y lo habían dejado en un zanjón? ¿Qué tipo de experimentos habían realizado en él? Estas preguntas nunca fueron respondidas, y Pérez se negó a dar más detalles sobre lo que había sucedido esa noche. Lo que sí se sabe es que, a pesar de que nunca volvió a tener una experiencia como esa, Pérez siguió sintiendo una sensación de miedo y ansiedad después de la abducción. Algunos expertos creen que esta sensación podría haber sido causada por un trastorno de estrés postraumático, lo que es comprensible después de una experiencia tan traumática. Sea como sea, la historia de Sergio Pérez quedó grabada en la memoria colectiva de muchas personas, y continúa siendo una de las historias más enigmáticas y fascinantes de la ufología.
Con el tiempo, la historia de Pérez se convirtió casi en una leyenda urbana, y la gente empezó a especular sobre lo que realmente había sucedido aquella noche en el campo. Algunos creían que Pérez había sido abducido por extraterrestres para ser utilizado en experimentos médicos, mientras que otros sostenían que había visto un ovni y que se había asustado tanto que había fingido su abducción. Pero a pesar de todas las teorías, Pérez siempre mantuvo su versión de los hechos, y nunca se retractó de lo que había dicho. A medida que pasaron los años, Pérez fue recibiendo menos atención de los medios y del público, y su historia quedó relegada a los libros de ufología. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un resurgimiento del interés por el fenómeno ovni, y muchos expertos creen que la verdad sobre la abducción de Pérez podría salir a la luz algún día. Aunque no sabemos qué fue lo que realmente sucedió aquella noche en el campo, la historia de Pérez sigue siendo una de las más fascinantes y misteriosas de la ufología, y sigue alimentando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. La verdadera batalla de Los Ángeles. Era una noche oscura y tempestuosa en la costa de California, el 24 de febrero de 1942, cuando se desató la batalla de Los Ángeles. La ciudad estaba sumida en el caos y la confusión, mientras las Fuerzas Armadas de Estados Unidos peleaban contra un enemigo desconocido que nunca llegó. La gente estaba nerviosa y paranoica debido a la reciente entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y las noticias de submarinos japoneses y aviones kamikazes que podrían estar cerca de la costa oeste de los Estados Unidos. En ese contexto, el avistamiento de un objeto no identificado en el cielo causó pánico en la ciudad. La 37ª Brigada de Artillería Costera comenzó a disparar sus armas hacia el objeto, que parecía estar flotando en el aire sin moverse. Los reflectores de defensa apuntaban hacia el cielo, y la ciudad entera estaba en oscuridad debido al corte de energía ordenado por las autoridades militares. La batalla se prolongó durante horas, con miles de proyectiles disparados hacia el objeto sin causarle ningún daño. La ciudad quedó en ruinas, y 5 civiles perdieron la vida en medio del caos. Después de que la batalla terminara, las autoridades militares negaron que hubiera habido algún enemigo real en el cielo esa noche. En su lugar, se argumentó que se había tratado de un fenómeno atmosférico o de la confusión generada por el lanzamiento de globos meteorológicos. Sin embargo, el miedo y la paranoia se apoderaron de la ciudad, y la idea de un enemigo invisible acechando en el cielo se convirtió en una obsesión para muchos. Años después, todavía había quienes creían que se trataba de un ovni, y la batalla se convirtió en una leyenda de terror. La verdad detrás de la batalla de Los Ángeles fue ocultada hasta el día de hoy. Pero para los habitantes de California en 1942, fue una noche de horror que nunca olvidarían. A pesar de que la explicación oficial de los militares era que se trataba de un fenómeno atmosférico, la gente no podía evitar sentir un miedo profundo ante lo que había sucedido. La idea de que algo desconocido e inexplicable pudiera aparecer en el cielo en cualquier momento y desatar la violencia de los militares era aterradora. Pero hubo alguien que sí sabía la verdad. Un hombre mayor, que había vivido en Los Ángeles durante toda su vida, había sido testigo de la llegada del objeto desde su ventana. Él había visto cómo el cielo se iluminaba con las luces de los cañones y ametralladoras, y cómo el objeto permanecía inmóvil en el cielo mientras los militares disparaban sin cesar. Lo que este hombre vio esa noche lo dejó traumatizado. Él sabía que el objeto no era de este mundo, que era algo mucho más aterrador y peligroso que cualquier cosa que los militares hubieran imaginado. Sabía que algo había llegado a Los Ángeles esa noche, algo que no tenía intenciones amistosas. A partir de esa noche, el hombre mayor comenzó a tener pesadillas. Soñaba con criaturas extrañas que venían del espacio y que lo perseguían sin cesar. Se despertaba sudando y temblando, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Pero lo peor de todo era que cada vez que salía a la calle, sentía que algo lo observaba desde el cielo, algo que estaba esperando el momento adecuado para atacar. El hombre mayor murió unos años después, pero su historia fue transmitida de generación en generación. En Los Ángeles, se convirtió en una leyenda urbana, y la gente hablaba de él en sus casas y en las calles.
Muchos creían que lo que había visto esa noche era real, y que algo aterrador había llegado a la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, la batalla de Los Ángeles se convirtió en un recuerdo lejano, y la gente se olvidó de ella. Pero aquellos que conocían la verdad, aquellos que sabían lo que había sucedido esa noche, nunca pudieron borrar la imagen de aquel objeto inmóvil en el cielo, y la sensación de miedo que les producía la idea de que algo desconocido pudiera estar ahí afuera, esperando para atacar. Por otra parte, cuando el soldado Robert Johnson, hijo de aquel hombre mayor, regresó a casa después de la batalla de Los Ángeles, se encontró con una ciudad en ruinas y una población aterrorizada. Los civiles hablaban de un objeto misterioso en el cielo que había sido el objetivo de la intensa lluvia de balas y cañonazos de la noche anterior. Nadie sabía qué era exactamente lo que había sucedido y la explicación oficial de un globo meteorológico no convencía a nadie. Robert, sin embargo, tenía una idea clara de lo que había sucedido. En la base militar había oído rumores sobre un experimento secreto que se estaba llevando a cabo en la costa de California. Se decía que los científicos estaban trabajando en un arma capaz de manipular la mente humana a través de señales electromagnéticas. Los militares habían negado rotundamente estas afirmaciones, pero Robert no podía sacudirse la sensación de que algo muy extraño estaba sucediendo. Una noche, Robert decidió ir a investigar por su cuenta. Condujo su coche hasta la costa, donde se encontró con un grupo de soldados custodiando una extraña estructura metálica en la playa. Cuando intentó acercarse, los soldados lo detuvieron y lo llevaron ante un oficial de alto rango. El oficial le explicó que se trataba de un experimento secreto para controlar las mentes de los soldados enemigos a través de ondas electromagnéticas. Habían estado probando la máquina esa misma noche y se habían dado cuenta de que había interferido con los sistemas de radar y las comunicaciones militares cercanas. El oficial le juró a Robert que todo estaba bajo control y que nunca volvería a suceder. Pero Robert no estaba seguro de que pudiera confiar en ellos. Sabía que lo que habían hecho era peligroso y podría tener consecuencias impredecibles. Así que decidió hablar con un periodista local y contarle todo lo que sabía. La historia de Robert llegó a los titulares al día siguiente, y la población de California se enfureció al enterarse de que los militares habían estado llevando a cabo experimentos secretos que ponían en peligro la vida de los civiles. El gobierno tuvo que salir a la luz y admitir lo que habían estado haciendo, y la investigación que siguió resultó en el cierre de la instalación militar y la cancelación del proyecto. Pero Robert nunca volvió a ser el mismo. Había visto lo que la máquina podía hacer, y no podía sacudirse la sensación de que su mente estaba siendo manipulada a través de las mismas ondas electromagnéticas que habían usado para controlar a sus enemigos. Vivía con el miedo constante de que los militares lo estuvieran vigilando y controlando, y nunca se sintió seguro en su propia piel. Hasta el día de su muerte, nunca supo si lo que había visto en el cielo era un objeto extraterrestre o simplemente una máquina peligrosa creada por el hombre. Robert Johnson se sintió muy inquieto al escuchar a la gente hablar sobre un objeto misterioso en el cielo. Como miembro de las Fuerzas Armadas, no había sido informado sobre la verdadera naturaleza del objeto, pero sabía que algo no estaba bien. Decidió investigar por su cuenta y comenzó a hacer preguntas a sus superiores. Pero en lugar de obtener respuestas, solo recibió evasivas y amenazas de silencio. Johnson no estaba dispuesto a renunciar y continuó investigando, reuniendo pruebas y entrevistando a testigos. Finalmente, después de semanas de trabajo, Johnson descubrió la verdad: el objeto en el cielo era un ovni y los militares lo sabían. Habían intentado ocultar la información para evitar el pánico, pero Johnson no podía quedarse callado. Decidió hablar con la prensa y contó todo lo que sabía. La noticia causó una gran conmoción en todo el país y muchos se preguntaron si los extraterrestres habían llegado a la Tierra. El gobierno trató de minimizar la historia, argumentando que se trataba de un error de identificación o de una invención de Johnson. Pero la gente no estaba dispuesta a creer las excusas del gobierno. El relato de Johnson se convirtió en una leyenda, y muchos lo consideraron un héroe por haber revelado la verdad sobre la batalla de Los Ángeles. Años más tarde, cuando los registros gubernamentales fueron desclasificados, se confirmó la historia de Johnson. El objeto en el cielo era de hecho un ovni, y los militares habían intentado ocultar la verdad para evitar el pánico público.
La batalla de Los Ángeles se convirtió en un símbolo de la paranoia y la desinformación que rodeaba al fenómeno ovni en la década de 1940. Pero gracias a la valentía de Robert Johnson, la verdad finalmente salió a la luz y la gente pudo conocer la verdad sobre lo que realmente sucedió esa noche. Con el tiempo, la batalla de Los Ángeles se convirtió en un tema tabú. Las autoridades militares, preocupadas por el efecto que el incidente pudiera tener en la moral de la población, comenzaron a desestimar la importancia del evento y a borrar cualquier registro de lo sucedido. La prensa y los medios de comunicación también se sumaron al silencio, y los pocos reportajes que se habían publicado sobre la batalla fueron censurados o retirados de la circulación. Las personas que habían sido testigos de los hechos, incluyendo al soldado Robert Johnson, fueron amenazadas para que no hablaran sobre lo que habían visto esa noche. Con el tiempo, la batalla de Los Ángeles se convirtió en un mito, un cuento de terror que se contaba en las noches de Halloween. Pero para aquellos que habían vivido la experiencia, el recuerdo de esa noche seguía siendo vívido y aterrador. Hoy en día, la batalla de Los Ángeles sigue siendo un misterio sin resolver, y las teorías sobre lo que realmente sucedió esa noche siguen siendo objeto de debate y especulación. Pero una cosa es segura, la ciudad nunca volvió a ser la misma después de esa noche tempestuosa y oscura de febrero de 1942. Las luces de la Ruta 11. Me llamo Eduardo y soy de Mar del Tuyú, cabecera del Partido de la Costa, provincia de Buenos Aires. Quisiera contarte mi historia, que creo que puede interesarte. Si decidís narrarla, podés nombrarme, no hay problemas, muchos aquí ya la conocen y ya me juzgaron como el loquito del pueblo, pero también hay quienes me creen, porque saben que no miento. Hace 10 años trabajaba en el puerto de General Lavalle para una empresa pesquera. Si bien me tomaba tiempo el viaje, para lo que son las distancias acá, estaba bien pago. El cargo no se llamaba así pero, para que se comprenda, era el que tenía que hacer el control de los cajones de pesca que bajaban de los barcos, ver qué peces se habían recolectado, cantidades, calidad, etc. Iba al laburo en un duna que había sido de mi viejo, él se había comprado un coche mejor. El primer incidente paranormal ocurrió cuando iba un jueves por la mañana al trabajo en la Ruta 11. A mi derecha estaba la costa y a la izquierda los campos de Lavalle. Al mirar hacia este lado, al oeste, me pareció ver algo raro, por lo que bajé la velocidad y estacioné en la banquina. Bajé del auto para ver mejor y pude observar algo que brillaba a lo lejos, en pleno cielo. Era julio, aún no había amanecido del todo, por lo que podía verse bien no solo su brillo, sino que también que sus luces parpadeaban. Podía ser algún avión que fuese al aeródromo de Santa Teresita, pero sus movimientos no eran para nada los que podía realizar uno de esos aparatos. Hacían cambios en su dirección que ningún avión que pudiese aterrizar en Santa Teresita, Ezeiza o Frankfurt podría hacer. Al llegar al trabajo le conté a 2 compañeros, que se me cagaron de la risa en la cara. Decidí no decírselo a nadie más, temía que se burlaran de mí todavía más. 3 días después ocurrió el segundo fenómeno extraño. Uno de mis sobrinos jugaba al fútbol en las inferiores de un club local y a veces iba a verlo jugar. Ya al llegar las cosas parecían raras, el perro del cuidador, un Rottweiler enorme, estaba acurrucado, terriblemente asustado, bajo una tribuna. Junto a él estaba Pedro, el cuidador. Le pregunté qué había pasado y me dijo que después del partido, si se jugaba, me iba a contar. El partido se terminó suspendiendo porque donde debería haber estado el círculo central el pasto estaba completamente quemado. Fui con Pedro y le pregunté qué había pasado. Me contó que la noche anterior, la del sábado, él estaba en la cama y se quedó totalmente paralizado. Él vive en una piecita junto a la cancha, bajo una de las tribunas. Por el rabillo del ojo podía ver unas luces blancas enceguecedoras que venían de la mismísima cancha y podía oír cómo aullaba de miedo el perro. Al terminar su parálisis,
Fue con su linterna a ver qué pasaba y lo único que pudo ver fue una luz subiendo desde el círculo central a una velocidad incalculable y el pasto quemado donde se había posado. Me fui con mi sobrino y lo llevé con mi hermana, no le conté a nadie lo que Pedro me había narrado. Con lo que yo había visto, ya era demasiado y, no te lo voy a negar, estaba empezando a asustarme. Acá no pasa nunca nada. Y ahora estaba pasando algo demasiado grande para mi vida cotidiana. Más tarde tenía un asado en Las Toninas, por lo que el camino más natural era ir por la calle 2 de Santa Teresita, pero la estaban reparando, así que preferí ir por la ruta 11. No tomé nada de alcohol, te puedo dar mi palabra. Sí comí como una bestia, pero no bebí otra cosa que gaseosas. No me gusta mezclar alcohol con comida. Al terminar, volví otra vez por la ruta 11. A la altura de la calle 36 y la ruta, en Santa Teresita, pero del lado del campo, algo brillaba no muy lejos, a unos 100 metros. Era un domingo a la medianoche de un fin de semana común, los locales ya estaban por irse a dormir, si aún no lo habían hecho, y si había algún turista, seguro que estaba en otra, no viajando por aquella ruta. La cosa es que miré hacia el campo y había unas pocas luces sobre el suelo. Pensé a mis adentros que podía ser algún helicóptero, pero ¿qué hacía ahí a esas horas? Aparte no tenía forma de helicóptero. Paré el auto, miré mejor y vi que había gente caminando alrededor, o lo que parecía gente. Midiéndolos con un árbol cercano, la verdad que eran bastante petizos y parecían vestir ropas ajustadas y blancas. O al menos eso parecía. Me fijé y no venía nadie en la ruta, entonces hice un pequeño giro con el auto y alumbré con las luces altas del duna. Eso no era gente, eso no era un helicóptero y eso no era de esta tierra, no podían serlo. Podía verles las cabezas grandes, los ojos enormes, aquel aparato con forma de disco del que salían las luces. Eso era un ovni de acá a la China y aquellos sus tripulantes. Antes de que me notaran, volví a girar el coche, apagué las luces y me fui a todo lo que daba a casa, rogando que no me siguieran. No pude dormir esa noche y al otro día estaba hecho un tarado. Al volver a casa, llamé a un amigo que es el médico laboralista al que acude la empresa. Le pedí que me hiciera un certificado médico por una gripe o lo que fuese. No quería volver a salir a la ruta por unos días tras lo que había visto. Sé que está mal lo que hice, pero necesitaba quedarme en casa y evitar aquel lugar por lo que fuera, aunque tampoco podía darme el lujo de renunciar. Por suerte este amigo me hizo la gamba y me hizo faltar por lo que faltaba de la semana. El domingo hubo otra vez asado en Las Toninas. No quería ir, pero me insistieron tanto que fui. La calle 2 seguía en reparaciones, por lo que tuve que ir otra vez por la ruta 11. Allí estaba Adriana. Habíamos ido juntos al colegio, fuimos compañeros de curso. Se había ido de Mar del Tuyú y hacía unos días había decidido volver a vivir allí, tras recibirse de arquitecta en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya habían pasado cosas con ella antes de que se fuera, así que subrepticiamente le tiré los galgos durante toda la cena. Cuando ya todos se estaban yendo, le pregunté si quería que la llevase a su casa. Me dijo que sí, aunque nuestras intenciones eran más bien otras. A esta altura ya me había olvidado de los avistamientos que había realizado. Hasta de la tabla del 2 me había olvidado. Solo me importaba estar con ella. Salimos a la ruta 11 y fuimos hacia Mar del Tuyú. Pero, cuando estábamos llegando, todo se fue al cuerno. Con Adriana ya habíamos arreglado tomar unas cervezas en su casa, guiño, guiño, cuando una luz blanca y brillante nos alumbró desde arriba y adelante. El auto se detuvo y lo siguiente que recuerdo es estar en una especie de camilla en una sala enteramente blanca. En otra camilla estaba Adriana, que estaba inconsciente. Ambos estábamos totalmente desnudos y rodeados de los típicos grises, bajos, cabezones, de grandes ojos negros. Uno de ellos se acercó a mí y, mirándome a los ojos, me habló telepáticamente. No te preocupes. Los estamos analizando. Haremos una extracción de semen tuyo para fertilizar a una hembra de nuestra especie y también fertilizaremos a aquella hembra humana de manera artificial con nuestro ADN. Es solo ciencia, tranquilo. Pude ver que a unos 10 metros, en aquella sala, estaba el Rottweiler de Pedro, siendo analizado. Lo estaban diseccionando.
Su cabeza había sido separada de su cuerpo pero no emanaba sangre. Era terrible. Mi siguiente memoria es estar junto a Adriana otra vez en el auto. Seguía siendo de noche. Ella se hallaba dormida. La llevé a su casa y la desperté. Ella no recordaba absolutamente nada y yo tampoco le dije lo que pasó. Yo me fui a mi casa. Tras lo ocurrido la cosa no estaba para el romanticismo. A las 2 semanas me llamó Adriana por la noche. Me pidió que fuese a su casa. Al llegar, me abrió la puerta. Su panza se hallaba abultada, como si cargara un embarazo de 8 meses aunque hubiesen pasado 14 días. Se echó a llorar y me dijo que no sabía qué hacer, que necesitaba mi ayuda. Tenía pesadillas en las que recordaba estar en una sala blanca donde unos médicos la operaban, pero eran solo flashes, que no entendía por qué estaba en ese estado. Me quedé con ella y le conté lo ocurrido. Al principio no quiso creerme, pero al final notó que solo de esa forma las cosas cerraban. Lo que no le conté fue que durante aquellas 2 semanas seguí en contacto telepático con ellos, aquellos seres repugnantes. Decían que habían logrado fertilizar con éxito a una de su especie y que pronto recolectarían a la cría que había quedado en la tierra. Lo malo es que todo ocurrió aquella noche. Adriana ya se había quedado dormida, yo estaba en un sillón del living viendo televisión. De repente, una luz brillante asomó por la ventana del patio y otra vez estábamos en aquella sala blanca resplandeciente. Uno de ellos se me acercó mostrándome la aberración que habían hecho, aquella cosa híbrida con mi ADN y el de una de su especie. En la camilla de al lado, a Adriana le estaban sacando el hijo a través de algún tipo de cesárea sin que sangrara ninguna incisión. Sacaron de su vientre una de aquellas aberraciones grises y humanas hibridadas. En otra camilla, frente a nosotros, había otra mujer a la que le estaban haciendo lo mismo, pero el niño híbrido nació muerto. Vi cómo estos seres infectos, sin importarles la muerte de aquella mujer desconocida, comenzaban a sacarle órganos para su análisis. Quedó totalmente vacía y en estos seres no había ninguna emoción ni remordimiento. A ambos nos volvieron a dejar en la casa de Adriana, pero esta vez ambos recordábamos todo. Adriana se suicidó a los 2 días y yo terminé internado en un neuropsiquiátrico. En el pueblo se corrió la voz de lo que yo había contado y es así como hoy me tratan como el loquito de los ovnis. Me externaron luego de que, según los médicos, ya no estaba loco. Pero aún ellos me cuentan sobre mi hijo y el de Adriana, que ambos caminarán sobre nuestro planeta y tarde o temprano nos reemplazarán aquellos seres pérfidos que nos arruinaron la vida. Tengan todos cuidado con las luces de la Ruta 11. Viaje a la Luna. Día 1. Hoy ha sido un día muy intenso. Mi nombre es Alco Frisbas y soy uno de los 6 astronautas que han sido seleccionados para viajar a la Luna en una nave propulsada por un cañón. Aún no puedo creer que haya sido seleccionado para esta expedición, es un sueño hecho realidad. La jornada ha comenzado con una presentación ante el Congreso de Astrónomos. El profesor Barbenfouillis, líder de la expedición, ha presentado su proyecto y hemos recibido los aplausos de los asistentes. A excepción de uno de ellos, un hombre enfadado que ha intentado sabotear el proyecto. Después de la presentación, hemos visitado el taller donde se está construyendo la nave. Los resultados son impresionantes y no puedo evitar sentirme emocionado al verla por primera vez. Durante las pruebas, Micromegas ha sufrido un pequeño accidente al tropezar con el carpintero, pero por suerte todo ha quedado en un susto. Finalmente, ha llegado el momento del embarque. Nos hemos despedido de la multitud y nos hemos introducido en la nave. Un grupo de auxiliares vestidas de turquesa y amarillo nos han empujado hasta introducirla en el cañón. Ha sido una experiencia emocionante. Día 2. Ha sido una noche larga y llena de emociones. Después del despegue, hemos viajado durante horas en la nave. La sensación de ingravidez es extraña, pero poco a poco me voy acostumbrando. El paisaje desde la nave es impresionante, con vistas a las montañas y las nubes. Hemos alunizado en la Luna esta mañana.
El proceso de descenso ha sido un poco complicado, pero finalmente hemos conseguido aterrizar con éxito. La sensación de pisar la luna por primera vez es indescriptible. Me he sentido como un niño pequeño en su primer día de colegio. Hemos comenzado a explorar la superficie lunar y hemos recogido muestras para analizar en la nave. La atmósfera aquí es completamente diferente a la de la Tierra, pero es una experiencia única e increíble. Día 3. Hoy ha sido un día lleno de descubrimientos. Hemos continuado explorando la superficie lunar y hemos encontrado algunas formaciones rocosas muy interesantes. También hemos analizado las muestras recogidas y hemos descubierto que hay algunas diferencias significativas en la composición de los materiales. Por la tarde, hemos realizado una transmisión en directo a la Tierra para compartir nuestras experiencias con el mundo. Ha sido un momento emocionante y lleno de adrenalina. Ver la Tierra desde la Luna es una experiencia única e impresionante. Mañana volveremos a la Tierra, y aunque estoy deseando ver a mi familia y amigos, también siento que voy a echar de menos esta experiencia única e irrepetible. Hoy ha sido un día increíble. Me siento completamente asombrado por todo lo que he visto y experimentado. La vista desde la estación espacial es simplemente impresionante. El cielo negro se extiende ante mí, con miles de estrellas parpadeando en la distancia. No puedo dejar de sentirme agradecido por tener la oportunidad de estar aquí. Esta mañana, después de haber realizado mis tareas diarias, tuve un momento para mí mismo y decidí flotar por la estación, admirando la belleza de la Tierra. Me detuve un momento para mirar por la ventana y vi el amanecer sobre el horizonte de la Tierra. Las luces brillantes de las ciudades se veían como pequeñas chispas de luz en la oscuridad. Fue un momento mágico que nunca olvidaré. Más tarde en el día, tuvimos una conferencia con la base terrestre. Fue increíble hablar con nuestros colegas allí y saber que estamos trabajando juntos en esta gran misión. Después de la conferencia, pasamos el resto del día investigando y realizando experimentos en microgravedad. No puedo esperar para ver los resultados de estos experimentos cuando regresemos a la Tierra. En este momento, estoy flotando en mi litera, preparándome para dormir. Mañana será otro día emocionante aquí en la estación espacial. Estoy ansioso por ver qué nuevas aventuras nos esperan. Nunca pensé que tendría la oportunidad de hacer algo como esto, y me siento afortunado de ser parte de este equipo de astronautas y científicos. Estoy ansioso por ver lo que el futuro nos depara. Día 5. Hoy ha sido un día intenso en la estación espacial. Mi compañero de misión y yo hemos trabajado en conjunto para completar varias tareas importantes, incluyendo reparaciones en el sistema de suministro de aire. Afortunadamente, todo ha salido bien y ahora podemos respirar tranquilos sabiendo que el sistema está en buen estado. Durante la tarde, tuve un momento para mí mismo y decidí salir a flotar en el espacio. No hay palabras para describir la sensación de flotar en la oscuridad del espacio y contemplar la belleza de la Tierra. Ver el planeta azul y verde flotando en el vacío me hace sentir pequeño, pero al mismo tiempo, me da una perspectiva diferente de la vida y de nuestra existencia en el universo. Día 6. Hoy hemos recibido una comunicación importante de la Tierra. Nos han informado que un satélite cercano ha sufrido una falla crítica y necesitan nuestra ayuda para repararlo. Mi compañero y yo nos preparamos inmediatamente para la caminata espacial y salimos a realizar la misión. La caminata espacial fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida. Estaba en el vacío del espacio, flotando al lado de mi compañero mientras trabajábamos juntos para reparar el satélite averiado. Fue una sensación única, poder flotar y sentir la gravedad cero mientras hacíamos reparaciones de precisión en el satélite. Al final del día, estábamos cansados, pero felices de haber completado nuestra misión y haber podido ayudar a solucionar el problema. Me siento agradecido por tener la oportunidad de realizar este trabajo y poder contribuir al progreso de la humanidad. Día 7. Hoy es nuestro último día en la estación espacial y estamos comenzando a preparar todo para nuestro regreso a la Tierra. Ha sido una experiencia inolvidable y creo que me llevaré muchos aprendizajes y lecciones de este viaje. Flotar en el vacío del espacio me ha enseñado que no hay fronteras en la exploración y que la ciencia y la tecnología son herramientas poderosas para superar cualquier desafío.
También he aprendido la importancia de trabajar en equipo y la necesidad de confiar en mis compañeros en situaciones de alta presión. A pesar de que extrañaré el espacio, estoy emocionado de regresar a casa y ver a mi familia y amigos. El espacio puede ser hermoso y emocionante, pero no hay nada como estar en casa rodeado de seres queridos. El equipo de la misión comenzó a experimentar problemas técnicos poco después de llegar al planeta. Los sistemas de comunicación comenzaron a fallar y la nave espacial se volvió inestable. Nos dimos cuenta de que estábamos atrapados allí, sin poder pedir ayuda o comunicarnos con la Tierra. Las cosas empeoraron rápidamente. Durante una expedición para recolectar muestras, uno de los miembros del equipo fue atacado por una extraña criatura. No pudimos determinar de qué especie era, pero parecía haber sido mutada por los efectos de la radiación del planeta. Su piel era desgarrada y se movía de forma inhumana, y sus ojos estaban vacíos de cualquier tipo de emoción. El miembro del equipo murió al instante. A partir de entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas en la nave espacial. La tripulación comenzó a escuchar ruidos extraños en las paredes y a experimentar visiones terroríficas. En una ocasión, uno de los astronautas afirmó haber visto a la criatura que había matado a su compañero caminando por el pasillo. La situación se volvió aún más aterradora cuando descubrimos que el planeta estaba habitado por una especie inteligente que parecía estar interesada en nosotros. Los seres parecían estar estudiando nuestros movimientos y, en ocasiones, se les veía observándonos desde la distancia. A medida que pasaban los días, la tripulación comenzó a perder la cordura. El aislamiento y el miedo los estaban consumiendo lentamente, y varios miembros del equipo comenzaron a mostrar signos de psicosis. En una ocasión, un astronauta intentó abrir la escotilla de la nave espacial y salir al espacio sin protección alguna. Finalmente, después de varios días de terror, una de las antenas de comunicación de la nave espacial logró establecer contacto con la Tierra. Fue en ese momento que nos dimos cuenta de que algo terrible había sucedido en la nave espacial. La tripulación había sido víctima de alucinaciones causadas por los efectos de la radiación del planeta. La nave espacial fue rescatada, pero la experiencia había dejado una marca indeleble en las mentes de los astronautas que la habían vivido. La misión fue considerada un fracaso total y nunca más se volvió a enviar a nadie a ese planeta. Al abrir la puerta del compartimento, me encontré con algo que nunca pensé que vería en mi vida. Algo se arrastraba hacia mí, una criatura horrenda que parecía una mezcla entre un insecto y una araña, pero mucho más grande. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y brillante, y tenía patas que se retorcían y se estiraban como si tuvieran vida propia. Intenté retroceder, pero tropecé con mi propio pie y caí al suelo. La criatura se acercó rápidamente, y antes de que pudiera hacer algo, su mandíbula se cerró sobre mi brazo. El dolor fue insoportable, y grité mientras la criatura empezaba a arrastrarme hacia ella. Desesperado, agarré mi pistola y disparé a la criatura varias veces. Pero para mi horror, parecía que las balas solo la enfurecían aún más. Finalmente, logré matarla con una descarga eléctrica de mi equipo de emergencia. Cuando examinamos el cuerpo de la criatura, descubrimos que tenía algún tipo de parásito alojado dentro de ella. Nos dimos cuenta de que habíamos traído inadvertidamente esta criatura del planeta que habíamos visitado anteriormente, y que los parásitos estaban infectando a todas las formas de vida a bordo de la nave. La situación era desesperada, y nos dimos cuenta de que teníamos que actuar rápidamente antes de que la infección se extendiera aún más. Desafortunadamente, para entonces era demasiado tarde, y uno por uno, mi tripulación y yo nos convertimos en huéspedes involuntarios de estos parásitos mortales. Mientras me encontraba en el compartimento de almacenamiento, experimenté una de las peores pesadillas de mi vida. Al abrir la puerta, fui recibido por una criatura horrorosa que parecía una mezcla entre una araña y un insecto, pero de tamaño mucho mayor. Sus patas se contorsionaban y se retorcían, y su pelaje oscuro y brillante parecía casi translúcido bajo las luces parpadeantes de la nave. Me di cuenta demasiado tarde de que había sido infectado por uno de los parásitos que habitaban dentro de la criatura. El dolor era insoportable, pero no podía dejar de sentir cómo el parásito se aferraba a mi cuerpo y consumía mi energía vital. Intenté defenderme, pero mis intentos fueron en vano.
Las balas de mi pistola parecían solo enojar a la criatura aún más, y su ataque solo se intensificaba con cada segundo que pasaba. Cuando examinamos el cuerpo de la criatura, descubrimos la horrible verdad: habíamos traído inadvertidamente estos parásitos del planeta que habíamos visitado anteriormente, y ahora se estaban extendiendo a través de nuestra nave. La situación era crítica, y nos dimos cuenta de que necesitábamos actuar rápidamente antes de que fuera demasiado tarde. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Uno por uno, mi tripulación y yo nos convertimos en huéspedes involuntarios de estos parásitos mortales. Ahora, mientras me siento aquí, sintiendo cómo el parásito consume mi cuerpo, solo puedo pensar en la ironía de todo esto. Como astronauta, siempre había soñado con explorar nuevos mundos y descubrir vida extraterrestre. Nunca imaginé que esa vida podría acabar con la mía. Un ovni se llevó a Sonia en Rosario. Este hecho ocurrió en Rosario, que es una ciudad situada en el sudeste de la provincia de Santa Fe, Argentina. Es la ciudad más grande de la provincia y la tercera más grande del país, con una población de 1.7 millones de habitantes en el área metropolitana según el censo de 2010. La ciudad se encuentra en la costa occidental del río Paraná y cuenta con un puerto de 140 hectáreas que maneja cargas generales y a granel. Rosario es famosa por su monumento a la bandera y es conocida como la cuna de la bandera argentina. Es un importante centro educativo y cultural con más de 624 establecimientos de enseñanza primaria y secundaria, así como varias universidades públicas y privadas. Además, cuenta con una amplia infraestructura turística. La economía de Rosario se basa en los servicios y la industria, y la agroindustria es el principal sector manufacturero. La ciudad produce una gran cantidad de automóviles, maquinaria para la industria alimentaria y carrocerías para autobuses, y cuenta con la presencia de empresas transnacionales como General Motors, Cargill y Unilever. Había una mujer llamada Sonia que vivía en el barrio Parque, de Rosario. Un día, mientras tomaba fotografías de las nubes en un día nublado, capturó algo extraño en una de sus imágenes. Una extraña forma elíptica similar a dos platos invertidos se podía ver claramente en el cielo. Inquieta, decidió enviar la imagen a Proyecto Cielo Rosarino para ser analizada. La investigadora María Dionisio examinó la fotografía con detenimiento y determinó que se trataba de un objeto volador no identificado debido a sus extrañas características. El objeto era de forma elíptica, con una zona central perimetral de color más oscuro y las áreas superior e inferior de tonalidad gris metalizado. Se encontraba a un ángulo de aproximadamente 70 grados de la línea del horizonte y no se parecía a ninguna aeronave conocida. Después de este incidente, Sonia comenzó a tener extraños sueños. En ellos, veía a la extraña forma elíptica posándose en el techo de su casa y entrando por la ventana de su habitación. Se despertaba sudando frío y temblando de miedo. Pero los sueños no eran lo peor. Una noche, cuando Sonia regresaba a casa después de cenar con amigos, notó que había algo extraño en su vecindario. Todo estaba en silencio, no se escuchaba ni un solo ruido. Cuando llegó a su casa, notó que su puerta estaba abierta. Temblando, entró en la casa y notó que todo estaba en su lugar, excepto por una extraña marca circular en el techo de su habitación. Sonia no podía explicar lo que estaba sucediendo, pero comenzó a tener miedo de estar sola en su casa. Cada vez que regresaba a casa, sentía que alguien o algo la estaba observando. Una noche, cuando estaba en la cama, oyó un extraño ruido afuera de su ventana. Cuando se levantó para investigar, vio una extraña forma oscura flotando en el aire afuera de su ventana. Sonia se dio cuenta de que el ovni que había visto en su fotografía la estaba acechando. Corrió hacia la puerta, pero se abrió sola antes de que pudiera llegar a ella. En un pánico total, Sonia corrió hacia la calle y llamó a la policía. Cuando llegaron, no pudieron encontrar nada fuera de lo común en su casa, pero notaron que la marca circular en el techo de su habitación era extraña. Sonia se mudó de su casa esa noche, pero nunca olvidó la experiencia.
Desde entonces, evita mirar al cielo en noches nubladas y siempre mantiene las ventanas de su casa cerradas. La imagen del ovni sigue atormentándola en sus sueños, recordándole que hay cosas en este mundo que son demasiado extrañas e inquietantes para comprender. La noticia de la aparición del ovni en Rosario se extendió rápidamente por todo el país, y pronto se convirtió en tema de conversación en todos los rincones de la ciudad. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente el evento, y la imagen del extraño objeto se convirtió en una sensación viral en las redes sociales. Pero no todos estaban convencidos de que se trataba de una simple nave espacial. Algunos comenzaron a especular sobre la verdadera naturaleza del objeto, sugiriendo que podría ser algo mucho más siniestro. Sonia, la mujer que había tomado las fotos, comenzó a sentir una extraña presencia en su casa. Escuchaba ruidos extraños en las noches, y a menudo sentía como si algo la estuviera observando desde las sombras. Una noche, mientras estaba sentada en su sala de estar, Sonia escuchó un sonido fuerte en la ventana. Al acercarse, vio que algo había dejado una marca en el vidrio. Al principio, pensó que se trataba de un pájaro, pero al mirar más de cerca, vio que la marca era extraña, parecía una especie de símbolo extraño que no podía entender. En las noches siguientes, las cosas empeoraron. Sonia comenzó a tener pesadillas terribles, en las que se veía a sí misma siendo llevada a bordo de la nave, rodeada de seres extraños que parecían no tener forma humana. Trató de convencerse de que todo era solo su imaginación, pero la sensación de que algo estaba mal no la abandonaba. Finalmente, una noche, Sonia despertó en medio de la noche y descubrió que no podía moverse. Una figura oscura estaba parada junto a su cama, y parecía estar extrayendo algo de su cuerpo. Sonia trató de gritar, pero no pudo emitir ningún sonido. Al día siguiente, cuando despertó, Sonia estaba segura de que algo le había sucedido durante la noche. Sentía una sensación de vacío en su interior, como si algo hubiera sido extraído de su cuerpo. Y en la ventana de su habitación, vio otra marca extraña, esta vez diferente a la anterior. Sonia nunca más volvió a ser la misma después de esa noche. A menudo se preguntaba si todo lo que había sucedido estaba relacionado con el ovni que había fotografiado en el barrio Parque, y si ella había sido la única víctima de su siniestra presencia en la ciudad. A medida que pasaban los días, Sonia comenzó a sentir que algo extraño continuaba sucediendo en su casa. La sensación de que alguien la estaba vigilando nunca la abandonaba, y a menudo se despertaba en medio de la noche sintiendo como si algo hubiera estado moviéndose a su alrededor. Pero lo que más le preocupaba era la extraña marca en la ventana de su habitación. A pesar de que intentó borrarla varias veces, siempre volvía a aparecer, cada vez más oscura y profunda. Un día, mientras estaba en su habitación tratando de hacer un dibujo, Sonia notó algo extraño en el papel. Había trazado una extraña forma, como una especie de ojo rodeado de líneas sinuosas y serpenteantes. No recordaba haber hecho ese dibujo, pero lo encontró inquietante de todas formas. Pero lo que más la asustó fue lo que sucedió esa noche. Sonia se despertó en medio de la noche con una sensación de terror indescriptible. Al mirar a su alrededor, descubrió que estaba rodeada de una especie de niebla oscura y densa, que parecía moverse y girar a su alrededor. A medida que la niebla se iba disipando, Sonia comenzó a ver formas extrañas en la habitación. Figuras sombrías que parecían flotar en el aire, seres que no eran humanos, con rostros extraños y miradas frías y deshumanizadas. Sonia trató de gritar, pero no pudo emitir ningún sonido. Se dio cuenta de que algo le había sido quitado de la garganta, algo vital que necesitaba para poder comunicarse con el mundo. A partir de ese momento, Sonia se volvió cada vez más distante y retraída. Nadie parecía creer sus extrañas historias, y muchos la miraban con recelo y temor. Pero Sonia sabía que algo extraño y siniestro estaba sucediendo en su casa. Algo que no podía explicar ni comprender, pero que parecía estar acercándose cada vez más a ella, en una espiral interminable de terror y oscuridad. Con el paso de los días, Sonia se fue sumergiendo cada vez más en un estado de paranoia y miedo constante. Ya no podía dormir de noche, y pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, mirando fijamente a la ventana. Cada vez que se acercaba a la ventana, sentía una extraña presencia detrás de ella,
como si algo o alguien la estuviera observando desde el otro lado. La marca que antes había sido solo un dibujo extraño ahora parecía latir con vida propia, moviéndose y ondulando como si estuviera viva. Sonia estaba segura de que la aparición del ovni tenía algo que ver con todo esto. Había leído en internet sobre personas que habían sido abducidas por extraterrestres, y cada vez estaba más convencida de que ella también había sido elegida por los seres del espacio. Un día, después de semanas de insomnio y paranoia, Sonia decidió enfrentar su miedo y mirar por la ventana. Lo que vio la dejó sin aliento. En la oscuridad de la noche, Sonia pudo distinguir la figura de una nave extraterrestre, flotando justo enfrente de su casa. La nave era grande y oscura, con luces parpadeantes que parecían moverse en patrones extraños. Sonia intentó gritar, pero se dio cuenta de que no podía hacer ningún sonido. La marca en la ventana se movió, como si algo estuviera tratando de salir de ella, y Sonia sintió una sensación de vacío y terror profundo que la envolvió por completo. A partir de ese momento, Sonia nunca volvió a ser la misma. Su mente se había quebrado, y pasó el resto de sus días encerrada en su habitación, mirando fijamente a la ventana, esperando el regreso de los seres del espacio que la habían elegido para algo que ella nunca llegaría a entender. Pasaron los años y la casa de Sonia quedó abandonada. Nunca se supo qué fue de Sonia, si había muerto, la habían abducido los extraterrestres o se había mudado. La gente del barrio evitaba pasar por allí, pues se decía que la casa estaba maldita y que había sido tomada por los extraterrestres. Un día, un grupo de jóvenes decidieron entrar a la casa de Sonia para explorarla, pero nunca volvieron a salir. La policía fue alertada por los vecinos, pero cuando llegaron, no había nadie allí, solo una extraña luz que parecía provenir de la ventana del ático. Al día siguiente, los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados en una calle cercana. Parecían haber sido mutilados y quemados, como si hubieran sido objeto de experimentos por parte de seres desconocidos. A partir de ese día, la leyenda de la casa maldita se extendió aún más, y los rumores sobre los extraterrestres se hicieron aún más fuertes. Nunca se supo realmente qué sucedió en la casa de Sonia, y los detalles de la aparición del ovni y los rumores de abducción nunca se resolvieron. Pero la gente del barrio seguía hablando de la casa maldita y de los seres del espacio que parecían tener algún tipo de conexión con ella. Y así, la historia continuó, pasando de generación en generación, alimentando la leyenda de la casa del barrio Parque y de la oscura presencia que se escondía en su interior. Con el tiempo, la casa de Sonia fue demolida y en su lugar se construyó un parque, pero la leyenda de la casa maldita y de los extraterrestres que la habitaban nunca desapareció. A medida que pasaron los años, hubo cada vez más informes de apariciones ovni y de encuentros con seres extraños en el barrio Parque. La gente del lugar se acostumbró a vivir con la idea de que los extraterrestres estaban entre ellos y, aunque la mayoría de la gente intentaba ignorar los rumores y las historias, todos tenían un poco de miedo en lo profundo de sus corazones. Y así, la leyenda de la casa maldita del barrio Parque se convirtió en parte de la cultura popular de la ciudad de Rosario, contada por generaciones como un relato de terror y de misterio, y como una advertencia sobre los peligros que pueden esconderse en los lugares más inesperados. Las luces rojas sobre Paysandú. Termas de Almirón es un balneario termal de agua salada ubicado en Paysandú, Uruguay, a 5 kilómetros de la ciudad de Guichón y a 395 kilómetros de Montevideo. También son conocidas como termas de Guayabos debido a su ubicación en el arroyo Guayabo Chico. El complejo cuenta con un centro terapéutico termal, un hotel, camping y residencias de alquiler. El agua termal proviene del acuífero Guaraní y tiene características geoquímicas diferenciadas con alto contenido de sales, especialmente sulfatos y cloruros, y es muy apropiada para uso medicinal. Las termas son las únicas de agua salada existentes en Uruguay y tienen una temperatura promedio de 32 grados centígrados. Fueron descubiertas en 1958 y se habilitó su uso en 1974. El caudal por hora puede alcanzar hasta 70.000 litros.
El Hotel Salinas del Almirón fue inaugurado en 2016 y el complejo también cuenta con espacio para acampar y cabañas de propiedad municipal. Allí la noche del Festival de las Termas en el verano del 2023 había llegado. Los habitantes y turistas estaban emocionados por la música, la comida y la diversión que habría en el evento. Sin embargo, algo extraño estaba por suceder. Mientras la gente disfrutaba del festival, una decena de personas notaron algo extraño en el cielo. Luces intermitentes de color rojo que parecían provenir de algún tipo de nave voladora se movían en el cielo nocturno. La gente se reunió en grupos, sacando sus cámaras para grabar el extraño fenómeno. Los informes de los medios locales de Paysandú confirmaron que se trataba de algo real. Aunque parecía estar cerca del horizonte, estaba a gran altura y distancia. Lo más sorprendente fue que los medios locales de Entre Ríos, en Argentina, también informaron del mismo fenómeno en sus localidades cercanas. La Fuerza Aérea Uruguaya decidió investigar el asunto y formó una comisión para investigar el avistamiento. La gente del pueblo estaba asustada y se preguntaban por qué esas luces parecían una nave voladora y por qué se acercaba a ellos. Los rumores comenzaron a extenderse por todo el lugar y algunos comenzaron a creer que eran extraterrestres. La noche siguiente, mientras los habitantes intentaban volver a la normalidad, algo extraño sucedió. Un grupo de personas desapareció misteriosamente. Sus amigos y familiares los buscaron por todas partes, pero no había rastro de ellos. Lo único que encontraron fueron extrañas marcas en el suelo, como si algo hubiera aterrizado allí. La gente comenzó a temer lo peor y muchos huyeron del lugar en busca de seguridad. Pero los que se quedaron pronto se darían cuenta de que la nave voladora no era lo único que había llegado. Una presencia oscura y malvada comenzó a manifestarse en las termas de Almirón. Las personas comenzaron a desaparecer una por una y las extrañas marcas en el suelo se multiplicaron. La noche del Festival de las Termas en Almirón se convirtió en una noche de horror. La nave voladora y la presencia malvada que llegaron con ella trajeron consigo la muerte y el caos al lugar. La gente que alguna vez vivió allí solo tuvo la opción de huir o enfrentar lo desconocido en una lucha por sus vidas. Los habitantes, eligieran lo que eligiesen, en algo coincidían, estaban aterrorizados. No sabían qué hacer ni a quién acudir. Aquella presencia malvada se manifestaba de diversas formas, como sombras que se movían en la oscuridad, sonidos aterradores que provenían de la nada y extrañas criaturas que aparecían, también, de la nada. Los que se atrevían a salir de las cabañas o el hotel corrían el riesgo de desaparecer sin dejar rastro. La nave voladora seguía apareciendo en el cielo, pero ahora parecía estar más cerca y se escucharon ruidos extraños que provenían de ella. Los que aún quedaban en Almirón comenzaron a investigar lo que había sucedido con los que desaparecieron. Descubrieron que las extrañas marcas en el suelo se asemejaban a huellas de pies grandes y extrañas marcas de garras. El terror y la desesperación comenzaron a apoderarse de la gente del pueblo. Algunos se refugiaron en la iglesia, pensando que ahí estarían seguros, pero pronto descubrieron que no era así. Una presencia malvada comenzó a atacarlos y los que se encontraban en la iglesia se dieron cuenta de que estaban rodeados. Las luces se apagaron repentinamente y comenzaron a escucharse gritos y gemidos. Cuando las luces volvieron, descubrieron que algunas personas habían desaparecido. Los que quedaron supieron que no podrían quedarse en la iglesia por mucho tiempo, así que comenzaron a buscar una salida. Alguien sugirió que podrían intentar escapar por la carretera que llevaba a la ciudad cercana, Guichón, que está a 5 kilómetros, pero nadie sabía si eso sería seguro. Sin embargo, absolutamente todos comenzaron a prepararse para huir. Cargaron todo lo que pudieron en sus autos y comenzaron a conducir hacia la carretera. Sin embargo, en el camino se encontraron con algo inesperado. La nave voladora estaba aterrizada en medio de la carretera. Los conductores se detuvieron, sin saber qué hacer. La nave estaba iluminada con luces intermitentes rojas, como las que habían visto en el cielo la noche del Festival de las Termas. De repente, la nave se abrió, y de ella salieron criaturas que no parecían ser de este mundo. Tenían aspecto reptiliano, con escamas y ojos amarillos. Los habitantes del pueblo sabían que debían hacer algo, así que intentaron huir, pero las criaturas los alcanzaron.
Los que no murieron en el acto fueron secuestrados por las criaturas y llevados dentro de la nave. Termas de Almirón quedó vacío, sin rastro de vida. La nave voladora despegó y se perdió en el cielo nocturno, dejando atrás solo la oscuridad y el horror. A medida que pasaban los días, las noticias sobre las luces intermitentes rojas en el cielo se expandían cada vez más. No solo los habitantes de Paysandú y Entre Ríos habían sido testigos del fenómeno, sino que se habían registrado avistamientos similares en otras partes del Uruguay, la Mesopotamia argentina y el sur de Brasil. Mientras la Fuerza Aérea Uruguaya continuaba investigando el incidente, un miedo creciente comenzó a apoderarse de la gente. Había rumores de que se trataba de una invasión alienígena o de que algún tipo de arma secreta estaba siendo probada en el cielo. La noche del 24 de febrero la ciudad de Paysandú quedó envuelta en una oscuridad total. Todas las luces se habían apagado y la gente se encerraba en sus casas aterrorizada. En el cielo se podía ver una luz roja intermitente cada vez más cerca, hasta que finalmente aterrizó en una plaza cercana al centro de la ciudad. La luz se apagó, y la ciudad quedó sumida en un silencio mortal. Nadie se atrevía a salir a la calle, pero las miradas de los pocos valientes que se asomaban por las ventanas se dirigían hacia la plaza en busca de alguna señal. Fue entonces cuando empezaron a escucharse los gritos. La luz se había encendido de nuevo, pero esta vez revelaba una figura aterradora. Era alto y delgado, con una piel gris y arrugada y unos ojos oscuros y penetrantes. Estaba rodeado por una luz roja brillante, y parecía avanzar flotando en el aire en lugar de caminar. La gente se encerró en sus casas, pero no había escapatoria. A partir de esa noche, los habitantes de aquel lugar de Paysandú desaparecían uno por uno. Los que intentaban huir eran encontrados muertos al día siguiente, sin ninguna explicación aparente. Los rumores se multiplicaban, y la gente empezó a hablar de una invasión extraterrestre que había llegado para llevárselos a todos. Finalmente, la Fuerza Aérea Uruguaya llegó a Termas de Almirón para investigar la situación, pero encontraron el lugar desierto. No había ni un solo habitante en las calles, ni señal alguna de lo que había pasado allí. Se habló de una posible evacuación masiva, pero nadie fuera de aquel lugar supo qué sucedió realmente esa noche en la que la luz roja aterrizó en la plaza de Paysandú. Los días pasaron y los habitantes del departamento de Paysandú seguían conmocionados por el avistamiento de las luces intermitentes en el cielo. La Fuerza Aérea Uruguaya seguía investigando y recopilando testimonios, pero no había encontrado ninguna explicación convincente. Una noche, Ana, una joven residente de Paysandú, localidad uruguaya distante a 81 kilómetros de Termas de Almirón, cabecera del departamento homónimo y limítrofe con Argentina a la vera del río Uruguay, salió a caminar por los alrededores de su casa. Mientras observaba las estrellas, de repente notó algo extraño en el cielo. Era una luz roja intermitente que se movía de manera errática, cambiando de dirección y velocidad constantemente. Ana se sintió aterrorizada al reconocer la misma luz que había visto en las fotos y videos del avistamiento. Pero esta vez, la luz estaba mucho más cerca. No sabía qué hacer, así que decidió correr de regreso a su casa. Cuando llegó a su casa, encontró todo en silencio. Su familia estaba durmiendo, pero Ana no podía conciliar el sueño. La luz roja seguía apareciendo en su mente una y otra vez, haciéndola sentir más y más inquieta. De repente, escuchó un ruido extraño en el techo. Parecía como si algo estuviera caminando sobre él. Ana intentó ignorarlo, pero el ruido se hizo más fuerte y persistente. Finalmente, decidió investigar. Tomó una linterna y subió a la terraza de su casa, donde descubrió algo que la dejó sin aliento. Un extraño objeto metálico redondo estaba en el centro del techo, con luces intermitentes rojas alrededor de su perímetro. Ana se dio cuenta de que no estaba sola. Una figura extraña, alta y delgada, con ojos grandes y negros, la estaba observando. Ana gritó de terror mientras intentaba escapar, pero la figura se acercó cada vez más, hasta que finalmente la tomó y la arrastró hacia el interior del objeto volador. A la mañana siguiente la familia de Ana encontró su casa vacía y sin rastros de ella. La Fuerza Aérea Uruguaya continuó investigando el avistamiento de luces intermitentes en el cielo, pero nunca encontró ninguna explicación convincente para el misterio. A partir de entonces,
El avistamiento de luces rojas en el cielo se convirtió en una leyenda urbana fuera de Paysandú, pero algo muy real dentro de aquel departamento uruguayo, en el que las personas evitaban caminar solos por la noche y muchos afirmaban haber visto extrañas luces en el cielo. Sin embargo, la familia de Ana nunca perdió la esperanza de encontrarla. Semanas después del incidente, un grupo de exploradores descubrió un objeto metálico redondo abandonado en un bosque cercano a la ciudad. Al investigar el objeto, encontraron restos humanos en su interior, que aún no fueron identificados, pero los rumores indican que es el de una mujer. No se sabe, todavía, si son los de Ana. La Fuerza Aérea Uruguaya nunca pudo determinar lo que realmente había sucedido y la historia de las luces rojas e intermitentes en el cielo de Uruguay siguió siendo un misterio. Pero para la familia de Ana, la verdad estaba clara, había sido víctima de una fuerza extraterrestre desconocida y aterradora. Lo que los aliens dejaron en Olavarría. Algo pasó en Olavarría en febrero de 2023. Para poner en contexto, Olavarría es una ciudad situada en la pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires, Argentina, ubicada a 363 kilómetros de la capital de la nación, la ciudad de Buenos Aires. La ciudad lleva el nombre del coronel José Valentín de Olavarría, amigo de Álvaro Barros, quien la fundó oficialmente en honor a su amigo. El nombre Olavarría proviene del euskera Olavarria, que significa la herrería nueva. En la segunda mitad del siglo XIX, se llevaron a cabo campañas militares contra los pueblos originarios y se levantó un pequeño fortín en la zona en 1855, pero fue abandonado después de enfrentamientos. En la década de 1850, se acordó que una tribu liderada por los caciques Catriel y Cachul viviera en la zona para cultivar la tierra. En 1864, el teniente coronel Manuel Molina estableció el campamento de las puntas del arroyo Tapalquén, que luego se convirtió en Olavarría. La ciudad de Olavarría se dedica principalmente a la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería. La industria y las actividades agrícolas son las principales fuentes de ingresos para el municipio, mientras que las canteras de piedra caliza han impulsado la aparición de la industria del cemento, la alimentaria y las curtiembres. En cuanto al transporte, la ciudad cuenta con un sistema ferroviario y de transporte público urbano que se divide en 6 líneas de autobuses. El paisaje de la ciudad está dominado por cerros, sierras y picos menores que forman parte de las sierras de Tandil, además de lagunas, arroyos y algunos cursos de agua temporales que conforman su sistema hídrico. El clima de la ciudad es templado pampeano de interior, con una tasa de precipitaciones considerable. El 19 de febrero de 2023, en dicha localidad de Olavarría, hubo un avistamiento ovni que dejó a los habitantes en un estado de miedo y desconcierto. Una foto del objeto extraño que volaba en el cielo se hizo viral en todo el mundo, y muchos comenzaron a preguntarse si estábamos solos en el universo. Pero las cosas empeoraron cuando las personas que estuvieron cerca del lugar del avistamiento comenzaron a sufrir extraños fenómenos paranormales. La autora de la foto, que estaba en el parque con su amiga, comenzó a tener pesadillas todas las noches. En ellas, veía luces brillantes y formas extrañas que la perseguían en la oscuridad. Pero no solo ella fue afectada por estos extraños sucesos. Muchos habitantes de la localidad comenzaron a tener visiones de seres extraños y a escuchar ruidos inexplicables en la noche. Algunos decían que veían luces en el cielo y otros aseguraban que habían visto a criaturas extrañas merodeando por la ciudad. El miedo se apoderó de la ciudad y la gente comenzó a temer por sus vidas. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, una luz brillante apareció en el cielo y comenzó a descender lentamente hacia la ciudad. La gente corrió a esconderse, temiendo lo peor. Cuando la luz finalmente llegó al suelo, se abrió una compuerta y salieron varios seres extraños, con cabezas enormes y cuerpos delgados. Los habitantes de Olavarría se quedaron sin palabras, sin saber qué hacer. Los extraterrestres caminaron por las calles de la ciudad, observando todo a su alrededor. Finalmente,
Después de lo que pareció una eternidad, los seres regresaron a su nave y se elevaron en el aire, desapareciendo en la oscuridad de la noche. La ciudad quedó en silencio y la gente comenzó a preguntarse si aquellos seres volverían algún día. Desde entonces, Olavarría se habló de ese extraño avistamiento ovni y muchos creen que lo que vieron esa noche fue solo el comienzo de algo mucho peor. Los habitantes de Olavarría se recuperaron del shock del avistamiento ovni y comenzaron a vivir sus vidas normalmente. Pero algo había cambiado en ellos, algo que no podían explicar. Comenzaron a tener extrañas visiones, pesadillas y a escuchar ruidos inexplicables en la noche. El miedo se había apoderado de ellos y muchos comenzaron a preguntarse si los extraterrestres volverían algún día. Con el tiempo, los sucesos extraños comenzaron a ser más frecuentes. Las luces en el cielo eran cada vez más comunes y los avistamientos de criaturas extrañas se hacían más evidentes. La ciudad estaba sumida en el caos y el miedo y la gente comenzó a buscar respuestas. Un grupo de investigadores llegó a Olavarría para estudiar el fenómeno ovni que se había vuelto cada vez más frecuente en la ciudad. Durante varios meses, realizaron pruebas y entrevistaron a testigos, tratando de encontrar alguna explicación para lo que estaba sucediendo. Pero lo que descubrieron fue mucho peor de lo que esperaban. Los extraterrestres que habían visitado la ciudad no eran pacíficos, como se había creído en un principio. De hecho, eran peligrosos y estaban realizando experimentos en los habitantes de la ciudad. Los investigadores descubrieron que los extraterrestres habían estado abduciendo a la gente de Olavarría durante años y que habían estado realizando extraños experimentos en ellos. Habían implantado dispositivos en sus cuerpos y habían manipulado sus mentes, controlando sus pensamientos y emociones. La ciudad estaba sumida en la desesperación y la gente comenzó a buscar maneras de protegerse de los extraterrestres. Pero no había nada que pudieran hacer para detenerlos. Los avistamientos ovni se hicieron cada vez más frecuentes, y los experimentos en los habitantes de la ciudad continuaron. Finalmente, un día, los extraterrestres abandonaron la ciudad, llevándose consigo a muchos de los habitantes de Olavarría. La gente que quedó atrás nunca volvió a ser la misma. Vivían con miedo constante, preguntándose cuándo volverían los extraterrestres y si algún día podrían recuperar sus vidas normales. Desde entonces, Olavarría se convirtió en una ciudad gris, abandonada por todos aquellos que habían logrado escapar de los extraterrestres. La ciudad se había convertido en una advertencia para el resto del mundo, una advertencia de que no estábamos solos en el universo y que no todos los visitantes eran pacíficos. A pesar de los esfuerzos de los científicos y expertos en ovnis, nadie pudo explicar la verdadera naturaleza de los extraterrestres que visitaron Olavarría. La ciudad se convirtió en un lugar de interés para investigadores y curiosos que querían conocer más sobre lo que había sucedido allí. Pero lo que encontraron fue aún más aterrador. Descubrieron que los extraterrestres no solo habían estado realizando experimentos en los habitantes de Olavarría, sino que también habían dejado algo atrás, una especie de virus desconocido que comenzó a afectar a las personas que se habían quedado en la ciudad. El virus se propagó rápidamente, en pocos días, y pronto se convirtió en una epidemia que se extendió a otras partes del mundo. Los síntomas eran terribles: fiebre alta, dolores de cabeza y musculares, náuseas y vómitos, y una extraña erupción en la piel. Pero lo peor era el efecto que tenía en las personas. Los afectados perdían la capacidad de razonar y actuar de manera racional, convirtiéndose en seres irracionales y violentos. El mundo se encontraba en una situación desesperada. Los científicos trabajaban sin descanso para encontrar una cura para el virus, pero parecía que no había solución. La epidemia se propagaba cada vez más. Mientras tanto, en Olavarría, los extraterrestres observaban la situación con interés. Habían dejado el virus como una forma de debilitar a la humanidad, preparándola para una invasión. Pero habían subestimado la capacidad de la humanidad para resistir y luchar. Finalmente, después de muchos esfuerzos y sacrificios, los científicos encontraron una cura para el virus. La humanidad se había salvado, pero había sido un costo terriblemente alto. La ciudad de Olavarría seguía abatida, pero se había convertido en un recordatorio de que no estábamos solos en el universo, y que debíamos estar preparados para lo desconocido. La humanidad había sobrevivido a la prueba,
pero nadie sabía qué nuevos desafíos esperaban en el futuro. A medida que el tiempo pasó, Olavarría se había convertido en un lugar donde pocos se aventuraban a entrar. La mayoría de la gente evitaba la ciudad por miedo a que el virus todavía estuviera presente allí. Pero había algunos valientes que querían investigar lo que había sucedido allí. Un grupo de científicos se aventuró en Olavarría, armados con trajes especiales para protegerse del virus. Lo que encontraron allí fue aterrador. Descubrieron que los extraterrestres habían dejado más que solo el virus. Habían dejado tecnología alienígena avanzada, que parecía estar activa y operando. Los científicos estaban fascinados por lo que encontraron, pero también aterrorizados. Sabían que no podían dejar que esa tecnología cayera en las manos equivocadas. Decidieron tomar medidas drásticas y destruir todo lo que encontraron allí. Pero cuando intentaron hacerlo, se encontraron con una resistencia inesperada. La tecnología alienígena parecía tener una especie de defensa propia y atacó a los científicos con una fuerza devastadora. Los científicos apenas lograron escapar con vida y lo que vieron los dejó sin aliento. Los extraterrestres habían dejado algo en Olavarría, algo que estaba mucho más allá de su comprensión. La humanidad se encontraba una vez más en peligro, y esta vez no sabían cómo detenerlo. Los extraterrestres habían dejado una señal de advertencia, una advertencia de que no éramos los únicos en el universo y de que debíamos estar preparados para lo que viniera. La pregunta era, ¿estábamos preparados? ¿Era la humanidad lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo desconocido? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era segura, nunca olvidaríamos lo que había sucedido en Olavarría, y siempre estaríamos vigilantes ante la posibilidad de que algo similar pudiera suceder de nuevo. La humanidad se encontraba en una encrucijada, pero a pesar de todo, había algo que nos unía, la determinación de luchar por nuestra supervivencia y por el futuro de nuestro planeta. En un esfuerzo conjunto, científicos, gobiernos y ciudadanos trabajaron juntos para desentrañar los misterios de la tecnología alienígena que habían descubierto en Olavarría. Fue un proceso difícil y peligroso, pero finalmente lo lograron. Utilizando los conocimientos que habían adquirido, desarrollaron nuevas tecnologías y armas avanzadas que podrían hacer frente a cualquier amenaza que pudiera surgir del espacio exterior. Y cuando llegó el momento de poner a prueba sus creaciones, los seres humanos demostraron ser valientes y astutos. Lograron repeler cualquier amenaza que se acercara a nuestro planeta, y demostraron que la humanidad era mucho más fuerte de lo que cualquier extraterrestre había imaginado. A medida que pasó el tiempo, la tecnología alienígena encontrada en Olavarría se convirtió en algo común y corriente en la Tierra. Los seres humanos aprendieron a controlarla y utilizarla para el bien común, mejorando nuestras vidas y haciendo que el mundo fuera un lugar más seguro y avanzado. Y así, la humanidad logró superar la amenaza extraterrestre que había comenzado en Olavarría. Aunque no sabemos si alguna vez volveremos a enfrentar una situación similar, podemos estar seguros de que estaremos preparados para ello, y que lucharemos hasta el final para proteger nuestro hogar y nuestra especie.